Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana de este proceso educativo. Bienvenidos a las actividades que se han planificado para esta hora de clase. Lizzy, buenas noches. Olga, un gusto saludarle. Dicen buenas noches. Buenas noches, compañero. O Josecito, buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Buenas noches, Lisa. Pilarcita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y estamos a punto de irnos de vacaciones, Pilarcita. Ahí va a tener espacio para descansar. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Sí, Lisa, gracias a Dios, sí, pero no de vacaciones, nomás pasar con la familia y a seguir trabajando. Usted sabe que en el campo uno nunca descansa. Eso sí, pero y eso es lo bueno porque prácticamente ahí se aplica todo lo que la parte de productiva dentro de la sociedad. Recordemos que todo lo que consumimos acá en la ciudad es 100% del campo, proviene de allá. Y hay que darles su reconocimiento a las personas que se esfuerzan día a día en el campo, porque gracias a ellos nosotros tenemos los diferentes alimentos que nosotros podemos consumir en las ciudades. Y eso genera también un movimiento económico, no solamente para el sector de la producción, para los campesinos, para los agricultores, sino también para el país entero. Eso genera un proceso de circulación bastante importante dentro de los procesos de la economía. Señores y señores, un gusto ver e iniciar este proceso educativo con ustedes. Vamos a iniciar con el tema que se encuentra planificado para esta semana. Antes de proceder con el inicio de estas actividades, les recuerdo que como hoy, la siguiente semana, nosotros ya estamos en 24 y 25. Vamos a ver, tenemos el miércoles es 24 y el jueves es 25. En ese sentido, las clases, obviamente, a mí me gustaría, por lo menos esta última etapa, desarrollarlas de forma normal, como las venimos haciendo. Ya todo depende de ustedes, de la disposición de cada uno de ustedes. Si ustedes desean que les envíe el link durante lo que corresponde a jueves y viernes con ustedes, lo estaremos desarrollando normalmente. O si no, ustedes me indican y obviamente simplemente yo les envío las clases grabadas. Tienen que estar pendientes, nada más. Recordando que obviamente ya la próxima semana estaríamos dando por terminado este proceso educativo. Prácticamente con la siguiente semana, obviamente ustedes tienen que estar pendientes porque igual se les va a explicar la tarea que corresponde ya a esta siguiente semana y última tarea que ustedes tienen de este proceso educativo. Y ahí sí todo depende de la plena predisposición de ustedes. Si ustedes quieren mantener las clases normales, obviamente me comunican, me mandan un mensaje al grupo de WhatsApp y yo encantado de la vida les enviaré y tendremos clases normales, no había ningún problema. Pero si no, obviamente me dicen y obviamente yo les procederé a grabar de una manera anticipada para que ustedes puedan observar y puedan ver qué es lo que tienen que hacer en función de las estructuras de la tarea que obviamente tienen dentro de esta segunda y última actividad que tienen dentro de este proceso educativo. Que den nomás clases normales, Lizzy, porfa. Por mí no hay ningún problema, porque de todas maneras yo tengo que grabar. Y si lo hago con ustedes y si les explico a ustedes, es mucho mejor. Si es que ustedes deciden así y se ponen de acuerdo la mayoría, encantado de la vida, yo les mando el link, el 24 y el 25, que serían las clases que tenemos correspondientes, y con eso terminaríamos todo este proceso. Buenas noches. La verdad que yo creo que yo sí voy a ver el video grabado porque, por ejemplo, somos mamitas de familia que nos dedicamos a asear a los niños, a hacer la cena, a arreglar la casa, un poco de cosas. Entonces, como que no se tiene tiempito Ya, no hay ningún por ese problema. lado. Ujú. No hay ningún problema, Melissa, no hay ningún problema. No, si usted, vuelvo y repito, eso queda a libre disposición de ustedes. Si ustedes quieren, ingresan a clases y si no tienen tiempo, pues tendrán que revisar el video El video correspondiente. correspondiente. Eso es todo. Creo que sí me conectaría, profe. Y también haría el reclamo de la funda de Navidad, la funda de Pero, caramelo. pero por supuesto, Pero por supuesto, ustedes tendrían que ustedes enviarnos tendrían que y no hay enviarnos. nada. Y no hay nada. Ustedes que tienen que dar. Estoy un poco afónica, me ha agarrado la Navidad con gripe.
Tendrán mucho cuidado porque ya saben que está circulando una variante de gripe y eso es bastante Ajá, complejo. sí, sí, yo soy asmática, por eso me cuido mucho. Tiene que cuidarse bastante. Pero ya en la costa es mucho más sencillo, puesto que el calorcito es mucho más refrescante, mucho menos, yo diría hasta menos peligroso que por acá por la sierra. Acá en la sierra nosotros tenemos unos climas bastante complejos, sobre todo en relación a las bajas temperaturas. Y ahí sí nos toca cuidarnos bastante y sobre todo sobre esta variante de este virus de gripe que es un poco complicado que se está dando y especialmente, bueno, ha ingresado ese tipo de virus a través de la costa de Guayaquil y obviamente de ahí estamos ya teniendo los primeros casos, es que hay que tenerse mucho cuidado. Iniciemos con el desarrollo de las actividades correspondientes al ciclo celular y reproducción y vamos a ver el ciclo celular. Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. Prácticamente cuando hablamos del ciclo celular es el ciclo de vida de la célula. Como decir de nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, maduramos, envejecemos y morimos. De igual manera, obviamente tiene la célula. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. El ciclo celular consta de dos fases que son muy indispensables. Esta parte hay que tener mucho cuidado. Tenemos la interfase celular y tenemos la división celular. ¿En qué consiste la interfase celular? Es el periodo más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. Mientras que en la división celular es el periodo más corto. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Esas son las características en cuanto a la interfase celular y a la división celular. Cuando hablamos de división celular, es la reproducción sexual de la célula. Es lo que hace al dividirse, empieza a reproducirse. La interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. La etapa G1 se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo justamente en esta etapa. Eso quiere decir que no continúa creciendo, no continúa desarrollándose cuando no tiene los suficientes nutrientes en la etapa G1. La etapa S es la fase de síntesis del ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, ya que es el momento en que éste se duplica. También se duplican los centriolos de las células animales. En la etapa G2, la célula acumula energía en forma de ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato para efectuar la división. Hacia el final de esta etapa empiezan a aparecer visibles los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo justamente en este periodo. Entonces, ahí son las características en cuanto a las tres etapas de crecimiento y desarrollo que tiene la célula, la G1, la S y la G2. Aquí nosotros podemos observar los gráficos, tanto en el modelo pastel como en las estructuras de tabla, como obviamente el esquema del ciclo celular y la duración de un ciclo de 20 horas, cómo se van desarrollando. En cuanto a la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, esto es el aumento del número de células de un tejido.
En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definida. Distinguimos en la división celular dos procesos, la mitosis y la citocinesis. Esas son las etapas en cuanto a esta estructura. Vamos a ver en qué consiste la mitosis y la citocinesis. La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la reparación entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en 4 etapas. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y a continuación vamos a ver cada una de ellas cómo están estructuradas. Y vamos a ver la primera, la etapa completa de la mitosis y vamos a ver la primera etapa que es la profase. En la profase es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios en la célula. Se hace visible los cromosomas, se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el nucleolo. En el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se emplazan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares los denominamos uso mitótico. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Es sus características en esta primera etapa y ya vamos a ver cómo son cada una de ellas. La siguiente etapa, la metafase, en esta etapa observamos los siguientes cambios. Los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. El uso mitótico está completamente formado. Los cromosomas están alineados en el centro de la célula formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero a las fibras de uso mitótico. Todo ocurre, estos cambios en la fase que se denomina metafase. En la anafase, en la etapa más rápida de la mitosis, podemos apreciar los siguientes cambios. Primero, las fibras de uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a cortarse. La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todo lo hace en la misma velocidad, obviamente al mismo tiempo. En relación a la telofase, es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Los dos grupos de cromátidas formadas durante la anafase llegan a los polos de la célula. Se genera la envoltura nuclear. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que forman el uso mitótico. La estructura del ADN pasa al cromosoma o cromátida. Aparece el nucleolo dentro de cada núcleo. Esto obviamente dentro de esta estructura que es la telofase. En cuanto a la citocinesis es la división y la separación del citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferenciada en las células animales y también en las células vegetales. En relación a las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento en la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar y con las mismas características que la célula progenitora. En relación a las células vegetales, las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que la rodea. La división del citoplasma se da a partir de una vesícula de membrana especial que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos fragmoplastos. Los fragmoplastos van progresando hacia el interior hasta que se fusionan, separando las dos células hijas. Aquí nosotros podemos ver el proceso de reproducción tanto de las células animales como de las células vegetales a través de la citocinesis, que es el proceso de reproducción.
Aquí nosotros en este cuadro nosotros hemos podido ver cada una de las fases que nosotros hemos ido viendo anteriormente en relación a la mitosis y a la citocinesis. Vamos a ver a continuación en qué consiste la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de profase, metafase, anafase y telofase. Se diferencian por los números 1 y 2, obviamente en romanos. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con dos N cromosomas, que son de característica diploide, y después de dos divisiones celulares consecutivas, se obtiene cuatro células con N cromosomas, que obviamente corresponden a la determinación de haploides, cada una. En cuanto a la división meiótica 1, se parte de una célula diploide en la que el ADN ya se encuentra duplicado. Y vamos a ver, tenemos la profase 1. Cuando la célula se encuentra en profase 1, obviamente vamos a ver los siguientes cambios. Primero, los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos. Los cromosomas resultantes se llaman tétradas por estar formados por cuatro cromátidas y se intercambian fragmentos de ADN. Esto es la recombinación genética o crossing over, que se lo denomina en inglés. En cuanto a la metafase 1, cuando la célula se encuentra en metafase 1, observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. En la segunda etapa, en el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo, eso quiere decir con la pareja correspondiente. En cuanto a la anafase 1, cuando la célula se encuentra en anafase 1, observamos los siguientes cambios. Primero, las fibras de uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a cortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separaban cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Se separan las tétradas. Eso obviamente en cuanto a esta determinación. En esta primera etapa, la división meiótica, etapa 1. Vamos a ver a continuación y vamos a ver la división meiótica 2. Este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de dos células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja de las cromátidas. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las divisiones meióticas son cuatro células con la mitad del número de cromosomas que la célula inicial o la célula progenitora. Esas son las características en cuanto a estas etapas que nosotros hemos ido viendo, que es importante también en cuanto a la división y reproducción celular se refiere. Nosotros en nuestro interior, obviamente nosotros tenemos muchas células, muchas de ellas están asociadas de acuerdo a su función específica y cada una de ellas obviamente cumple una función determinante. Obviamente, ¿qué es lo que hace prácticamente estas células? Obviamente en nuestro organismo, como en cualquier otro organismo, empiezan a morir. No es que siempre están presentes, ya sean por acciones exógenas o de nuestro propio cuerpo interno, siempre están muriendo y obviamente están desechando, pero no simplemente se quedan ahí, sino inmediatamente son reparadas, son repuestas. Entonces se coloca otro repuesto de célula, obviamente que reemplace a la célula muerta. Y dentro de estas características vamos a ver un poco más acerca del ciclo celular. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación a esta etapa del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tiene lugar dentro de todas las células eucariotas. Estos son animales y vegetales. Este ciclo consiste en dos periodos fundamentales, la interfase y la división celular.
La interfase es el periodo más largo y es el momento en el cual la célula crece. Cumple sus funciones específicas y duplica todo su contenido para luego poder dividirse. En esta etapa se conocen tres tramos o tres niveles que habíamos visto, que es el G1, S y G2. La división celular o fase M corresponde al momento en que la célula entra en mitosis. Este proceso está altamente regulado para garantizar que las células hijas sean copias idénticas de la célula original o de la célula progenitora. Los puntos de control son momentos de transición entre cada fase del ciclo celular. En estos existen algunas sustancias químicas cíclicas y dentro de ellas que tenemos la ciclina y tenemos las quinasas, dependientes de las ciclinas, que señalan el inicio y el fin de cada etapa. Vamos a continuar. Entonces, habíamos estado indicando que los puntos de control son momentos de transición entre cada fase del ciclo celular. En ellos existen algunas sustancias químicas que son la ciclina y las quinasas, dependientes de las ciclinas, que señalan el inicio y el fin de cada una de estas etapas. Las alteraciones en la regulación del ciclo celular pueden ocasionar un ritmo más acelerado de la mitosis, así como células hijas genéticamente dañadas. Es por eso que este tipo de alteraciones se vincula con procesos cancerosos. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente en esta etapa todos tenemos células, pero siempre en cualquier momento estas células pueden generar algún tipo de alteración y transformarse en células malignas o células cancerígenas. Aquí podemos ver en este gráfico, tenemos el ciclo celular, tenemos la mitosis, tenemos la etapa G1, tenemos la fase S y la etapa G2. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas fases. En cuanto a las fases del ciclo celular, aquí nosotros podemos ver la fase M, la fase G1, la fase S y la fase G2, cómo se van obviamente desarrollando las etapas en cuanto a la reproducción celular. Las fases del ciclo celular son los periodos por los que pasan las células eucariotas durante el transcurso de su vida. Típicamente durante el ciclo celular se intercalan dos etapas fundamentales, la interfase y la división celular. Esta última puede ocurrir por diferentes mecanismos. Puede ser la mitosis y también puede ser la meiosis. En relación a la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Durante muchos años fue considerada una etapa de reposo que simplemente funcionaba espaciando los momentos de división celular. Sin embargo, hoy se sabe que la interfase es el periodo en el que se lleva a cabo la mayor actividad biosintética en la vida de una célula. En la interfase de células duplican su tamaño y su contenido cromosómico, que es el material genético. Así quedan listas para comenzar la siguiente fase, que es la división celular. Dentro de la interfase puede identificarse diferentes tramos o subetapas llamadas G1 por gap intervalo, la fase S por síntesis y la fase G2. La fase G1 es un tiempo muy variable que depende del tipo de célula. En esta etapa la célula crece físicamente hasta alcanzar un tamaño de célula madura. Las células en G1 son totalmente funcionales. Esta fase puede durar días, meses o años. Las células que no se dividen como las neuronas se alían toda la vida en fase G1, que en estos casos se la denomina GO. La fase S o la etapa S se sintetiza una copia completa del ADN de la célula que ayuda a separar el ADN en etapas posteriores. Y por último tenemos la etapa G2, es el tiempo que transcurre entre el final de la síntesis del ADN y el comienzo de la división celular. En esta etapa las células crecen aún más en tamaño, genera proteínas y organelas nuevas y se separa para la división celular llamada fase M. En la fase M se desarrolla la división celular. Entonces esas son
las etapas en las cuales nosotros podemos ver cómo se desarrollan nuestras células, cómo van obviamente cambiando, cómo se van reproduciendo, cómo van obteniendo cada una de las características en cada una de estas subetapas. En cuanto a la división celular es una etapa relativamente breve del ciclo celular. La mayoría de las células eucariotas se dividen por mitosis, un mecanismo mediante el cual se obtienen dos células idénticas a la célula original. Antes de entrar en la mitosis deben duplicarse todos los materiales celulares, incluidos el ADN, para poder ser repartidos proporcionalmente entre las células hijas. Este proceso ocurre durante la interfase. Una vez finalizada la fase G2 de la interfase, la célula entra en la fase M por mitosis. La mitosis es un proceso complejo que se divide en subetapas, conocidas como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Esas son las fases, obviamente, en las cuales se desarrolla la división celular. Al final de la mitosis, el citoplasma se parte y se distribuye equitativamente entre dos células hijas. Cada una de ellas comienza una nueva interfase en la etapa G1 y el ciclo comienza nuevamente. Por eso es un proceso, una etapa cíclica. Las gametas o células sexuales utilizan otro mecanismo de división celular, la meiosis. En estos casos, la fase S es la más larga y la fase G2 es muy corta o en algunos casos de tipos de células, esta fase no existe. Esas son las características más determinantes en cuanto a este proceso de división celular. Todos, obviamente, todos, nuestro organismo siempre se está regenerando. Siempre va a existir las células que obviamente desaparezcan, mueran, y obviamente se vaya regenerando nuestra piel, se vayan regenerando nuestros órganos. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos un dedo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Se mueren algunas células, pero estas células son totalmente, inmediatamente empiezan el proceso de reconstrucción de tejidos. Recordemos que cada uno de los tejidos están constituidos por células. Las células muertas obviamente se desechan y obviamente empieza una reposición de células que en otro momento obviamente dejaron, obviamente se murieron. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros no utilizamos un protector solar y nos exponemos al sol. ¿Qué es lo que pasa con nuestra cara? Que en muchas personas empieza a generar una irritación, se quema y posteriormente se empieza a pelar. Esos cueritos que nos salen de la cara, por hacerle un poco más didáctico, son las células que se murieron. Y obviamente que son inmediatamente repuestas por otras células. Pero hay que tener cuidado, porque el sol en exceso puede generar una malformación en cuanto a la reproducción celular y de esta manera generar un proceso de malformación de células y estas células obviamente pueden generarse o degradarse en cánceres, que hay que tener mucho cuidado con estas actividades. Entonces, en esto que nosotros estamos viendo en función de la reproducción celular, es indispensable nosotros aprender a diferenciar, a identificar cómo se van dando cada una de las fases. Más adelante iremos viendo cómo obviamente estas células tienden a transformarse tanto en células buenas y en otros casos también transformarse en células malas o células malignas. Y esto generar problemas en cuanto a la degradación también de las células. Señores y señores, de esta manera estamos llegando al final de este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de estas actividades. Les recuerdo que la próxima semana ya estamos en la parte final de todo este proceso educativo, así es que sigan cumpliendo y estamos ya en la última etapa y obviamente para que se proyecten ya a estudiar y rendir el examen principal, que obviamente será ya a partir de enero del próximo año. Iniciaremos ya con este proceso y obviamente ustedes ya tienen que seguirse preparando en todas las actividades, en todas las asignaturas que ustedes reciben dentro del plantel. Señores y señores, un fuerte abrazo. Si nos vemos, si ustedes se pueden conectar, obviamente ya saben, estaremos dispuestos a desarrollar normalmente la clase con los que puedan. Y con los que no puedan, pues un fuerte abrazo, que la bendición de nuestro Padre Celestial esté en en cada una de sus familias, que pasen las mejores Navidades, que se cumplan todos los objetivos, que estas reuniones familiares sean obviamente enmarcadas dentro de los aspectos de paz, de amor,
de compartir con las personas y de pasar bonitos momentos siempre recordando el natalicio, el nacimiento de nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesús. Que muchas bendiciones, éxitos y también un feliz año nuevo. Si es que no nos volvemos a ver, si es que no se pueden conectar, obviamente ya les anticipo. Un fuerte abrazo a la distancia, que pasen de lo mejor con sus familias y nos estaremos viendo hasta una próxima vez.